Godzilla y la última batalla, parte 2. Veo al titán herido casi al punto de la muerte. La hidra de 3 cabezas escapó de la bomba del destructor de oxígeno, pero mi padre dice que tenemos que derrotar a las demás bestias. Yo estaba muy confundido. ¿Qué? ¿Cómo las demás bestias? En eso entonces mi padre me cuenta un secreto. Mi padre me contó que cuando mi madre estaba viva, ella era una científica que estudiaba en una isla trabajando con criaturas similares a la que acabamos de ver. En eso mi padre me lleva a una de las bases del ejército. Entonces mi padre me muestra lo siguiente a través de un monitor. Una de esas criaturas era una especie de Ankylosaurus. Y una de ellas era una especie de dinosaurio gigante con una cabeza grande. Otro era como una especie de caballito gigante, a diferencia que este tenía un tamaño enorme y una apariencia antropomórfica. Otra criatura que me había dejado sin aliento era una especie de anguila gigantesca de 4 patas y que poseía 2 alas. Pero uno de los titanes más poderosos en esa isla era una especie de gorila en cual era bautizado por el ejército como Kong. En eso un soldado nos informa que ha hecho un descubrimiento. Resulta que frente a la base habíamos encontrado algo y eso era una casa abandonada. Y vemos símbolos extraños en las paredes y los soldados encuentran frascos con huesos, sal y entre otras pócimas, lo que diría que alguien practicaba brujería en esa residencia. Entonces mi padre dice que podemos usar esos recursos para crear un arma para derrotar a los titanes. Y luego un camión del ejército nos lleva hacia un laboratorio. En ese laboratorio vemos que los científicos están haciendo una especie de investigación a un fósil de un dinosaurio, siendo efectivamente un Argentinosaurus, en cual había contenido un virus que dicho dinosaurio habría adquirido en la época de los dinosaurios, que finalmente lo llevó hacia la muerte. Entonces a mi padre y al ejército se le ocurre que al usar las antiguas pócimas de brujería y la combinación del virus podríamos crear un arma que acabaría con los titanes. En eso mi padre recibe una llamada del coronel, en cual llama a mi padre y nos deja una noticia que nos deja sorprendidos. El titán gorila, mejor conocido como Kong, había escapado de la isla Calavera y al parecer había nadado cruzando las fronteras hasta llegar hacia la ciudad. Entonces veo que el titán que había sido afectado por el destructor de oxígeno se levanta y comienza a rugirle a Kong. No me gusta nada de lo que va a pasar. Vamos a experimentar una pelea como lo habíamos experimentado la vez pasada. Así fue. El titán le avanza su aliento atómico al monstruo, lo que hace que Kong comience a debilitarse. Así que el titán se abalanza sobre Kong y este poco a poco comienza a intentar devorándolo. Pero Kong, muy mal herido, se levanta y sigue dándole pelea a la bestia. Vemos cómo las pocas personas sobrevivientes y miembros del ejército comienzan a fotografiar este épico combate, pero lastimosamente las personas terminan siendo aplastadas o consumidas por los escombros que estas bestias van pasando a su alrededor. Pero en eso aparecen varios helicópteros del ejército y comienzan a disparar bombas con un gas en cual hacen que estas poco a poco afecten a Kong. Kong poco a poco comienza a ser cegado por este gas, así que comienza a colapsar, derribándose sobre un edificio. Pero en eso el titán aprovecha esta oportunidad y prepara su aliento radioactivo para comenzar a atacar a Kong, pero en eso veo que algo explota frente al monstruo. Yo intento alejarme corriendo lo más rápido que pueda. Veo como una especie de bomba de gas, a diferencia que era del tamaño de la bestia,
Este comienza a explotar y vemos que varios de los gases hacen símbolos iguales a los de la brujería y poco a poco comienzan a entrar a los símbolos del monstruo. Entonces en eso el titán comienza a sentirse un poco mal. Siento que esta arma la afectó un poco más que el mismo destructor de oxígeno, pues esta arma hizo que su piel comienza a carcomerse, sus ojos comenzaron a llorar y sangre comenzó a derramarle de su hocico. Entonces el militar dice, correcto, al fin logramos deshacernos de uno. La otra bestia creo que al fin había sido derrotada, pero me preguntaba aún qué había pasado con la hidra. Mientras que Kong había sido llevado a una base en un laboratorio científico que se había instalado en las bases del ejército para estudiar a la criatura. En eso, varios barcos del ejército comienzan a acercarse a la isla junto con varios aviones bombarderos en cual llevaban ese gas venenoso que había afectado al titán. En eso, los mismos monstruos que me habían enseñado mi padre comienzan una lucha con el ejército. Vemos que el Ankylosaurus, junto con una especie de pájaro gigante, comienzan a atacar a los aviones, mientras que las demás se abalanzan, pero poco a poco el arma comienza a entrar en su organismo y comienzan a tener el mismo aspecto casi enfermo. Este era el plan del general, acabar con todas las criaturas antes que eso causara la extinción. Creíamos que habíamos ganado, pero creí que al fin las bestias habían caído y que la humanidad podría reconstruir su vida, pero en eso, un nuevo reporte indica que el titán ha vuelto, esta vez más furioso, incluso en un aspecto mucho más aterrador. El arma no lo había parado.